Damos gracias a Dios por esta mañana. Nos sentimos contentos de estar en la casa del Señor. Reciba usted un cordial saludo del Centro Familiar Cristiano Labranza, donde somos portadores, embajadores de esperanza para todos los guidos, aleluya, y para todos desamparados y para todo Costa Rica y más allá de Costa Rica, donde Dios quiera llevar esta iglesia, este pueblo, este mensaje, amén. Ahí vamos a llegar a través de la bendita y maravillosa palabra del Señor. Nos sentimos agradecidos con Dios por todas las cosas buenas que hemos recibido de Él. Dios, escuche esto, Dios está comprometido con sus hijos fieles. Su palabra dice que Él ha prometido que nunca nos dejará, que nunca nos abandonará. El Señor ha prometido que aunque pases por las aguas no te ahogarás, y aunque pases por el fuego no te quemarás. Usted dice amén ahí en su casa. ¿Sabe qué significa eso? ¿Que vamos a estar exentos de las pruebas? No. ¿Que el Señor nos va a eximir de las tribulaciones? No. ¿Que no vamos a pasar sufrimiento? No. Pero que Él nos dará la victoria, porque Él estará con nosotros. Así que, mis amados, yo quiero dejar esa palabra introductoria en sus mentes, en sus corazones, para que el Señor, mi amado, traiga una palabra de fortaleza a tu vida, a tu corazón y a toda tu casa. Hermanos, el plan de Dios, guarde eso ahí en su CPU mental, en su retina mental. El CPA, mi CPU me está fallando. El plan de Dios, el diseño de Dios y el propósito de Dios para tu vida es bendecirte. Puedes decirlo con convicción: yo soy un bendecido de Dios. Usted, hermana, dígalo: yo soy una bendecida de Dios. ¿Saben por qué? Porque a Dios le plujo bendecir su creación. Cuando Dios pone al hombre y a la mujer en el huerto, ya lo había equipado con todo. Y el Señor le dice: y los bendijo Dios. ¿Sabe qué significa eso en el antiguo y cercano oriente, esa expresión, Anita? Eso significa que cuando alguien, mi amado, bendice, es que se vacía completamente para trasladárselo a otro. Es por eso que entre nosotros tenemos que bendecirnos. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. A ver, ¿cuántos me bendicen a mí? Gloria a Dios, yo lo recibo. Yo no me canso de que alguien me bendiga, porque es más los que me bendicen que los que me maldicen. Y cuando alguien me maldice, viera qué curioso, dijo aquel expresidente, qué caray. Cuando alguien ha intentado maldecirme, Dios ha tenido la bendita costumbre de que convierte la maldición en bendición para mi vida. Por eso yo, mi amado, uso mi boca para bendecir a toda persona, aún a los que me maldicen. Les bendigo, los bendigo, oro para que la gracia de Dios esté con ellos. Así que le dejo ese consejo para que usted lo ponga en práctica. Bendiga y no se canse de bendecir usted. Bien, gloria a Dios, hermanos. Yo quiero llevarles a la palabra de Dios, para eso me contrataron hoy. Así que por favor vayamos a Primera de Pedro, capítulo 2. Vamos a continuar con el pensamiento que hemos traído acerca de cuáles deben ser las conductas, Doris, de los que somos peregrinos, de los que estamos de paso, de los que somos transitorios, de los que somos como la neblina, dice Santiago, que hoy estamos y mañana dejaremos de estar. La vida humana es tan corta que tenemos que aprovechar al máximo cada momento, cada tiempo, cada día y cada oportunidad que Dios nos da. Así que, mi amado hermano, la Biblia nos enseña cómo tiene que vivir el Hijo de Dios en todos los escenarios de su vida. Y hemos hablado de la conducta del creyente ante su vida espiritual, la conducta del creyente, del peregrino, la peregrina en cuanto a la sociedad,
nuestra conducta en torno al gobierno que nos preside y donde nos tocó vivir, y también, mi amado, la importancia de cómo es nuestra postura delante de Dios. ¿Se acuerdan que Pedro nos recomienda, nos exhorta, mi amado, que aprendamos a honrar a toda persona, que honremos a todo hombre y mujer, que temamos a Dios, que amemos a los hermanos entrañablemente y que honremos al Rey? Esa fue la recomendación. Ahora Pedro nos ha pasado a guiar en el proceso de entendimiento acerca, mis amados, de cómo debe ser tu testimonio, tu vida y tu conducta en el contexto laboral donde Dios te tiene. Así que escuche esto: el creyente, el Hijo de Dios, ha sido llamado por el Señor para guardar su testimonio, para guardar su conducta, para guardar su forma de vivir ante los incrédulos. Y saben, mi amado, precisamente nuestro testimonio será nuestra misma defensa. Puede ser que a cada uno de nosotros haya una lista interminable de injurias, de mentiras, de calumnias, de chismes, de murmuraciones, de señalamientos, de enjuiciamientos humanos. Sí, eso es normal, siempre ha sucedido. Si al Hijo de Dios, mi amado hermano, ¿qué no le hicieron? La Biblia dice que el discípulo no es mayor que su maestro. Si al Señor le dijeron Belcebú, que hacía milagros por el diablo, que venía a hacer división política, que venía a montar una secta, que venía a liderar un grupo de chusma, porque eso eran los discípulos rayados de primer nivel, pero del otro extremo. Pero cuando el hombre viene a las manos de Dios, como le decía alguien en la mañana, lo mismo que el Señor hace en los elementos de la cena, hace en la vida de todo hombre y toda mujer. ¿Qué dice el texto? Mateo 24:24, también lo dice 1 Corintios capítulo 11. ¿Qué nos dice? Que Jesús tomó pan y lo bendijo, y lo partió, y después lo entregó. Eso significa que el Señor nunca toma a alguien que no lo va a bendecir, y nunca bendice lo que no ha tomado. Pero cuando Dios toma a alguien y lo bendice, lo parte. Y esos son procesos y dolorosos. El crecimiento duele, y duele mucho. A ver, ¿quiénes están creciendo en la fe? Si no te está doliendo, puede ser que no estés creciendo. Pero después de que el Señor permite esos procesos, dice la palabra que Él nos comparte. O sea, usa mi experiencia, buena y mala, mis buenas decisiones, mis malas decisiones, mis aciertos, mis desaciertos, mis metidas de escarpines, y todo eso Dios lo usa para propósitos maravillosos. ¿Saben por qué? Porque dice Efesios 2:10 que el Señor desde muchísimo antes te había escogido para que tú fueras un poema en sus manos, para que cumplieras sus propósitos eternos. Así que en el contexto de trabajo, usted y yo somos embajadores del reino de Dios, y tenemos que modelar con nuestra forma de vivir, mi amado hermano, cómo tenemos que conducirnos en medio de ese mundo de tinieblas en el que nos encontramos en toda la estructura del contexto social. Vamos a la palabra del Señor. Primera de Pedro capítulo 2, desde el verso 18 hasta terminar el capítulo. Usted lo tiene ya, mi amado, así que por favor ponga mucha atención al consejo de la palabra. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros jefes, a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece, escuche esto, mi amado hermano, esto merece aprobación. O sea, ese testimonio tuyo, mi amado, tiene la aprobación de Dios. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y aún así lo soportáis.
Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Por eso la palabra de Dios dice que si alguno dice que está en Él, debe de andar como Él anduvo. O sea, la conducta de Cristo no es una opción para el creyente, debe ser su norma. ¿Están conmigo, hermanos? Si alguno dice que está en Él, debe andar como Él anduvo. No es opción, es una determinación. Y Él nos ha dado ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Que Dios nos bendiga en esta mañana a través del consejo de su palabra. Les había dicho, mis amados hermanos, que dentro de la terminología de la expresión criados en el griego, tenía que ver, mi amado, no con el término douloi o doulos, que es el que tradicionalmente el Nuevo Testamento, mi amado, aplica la palabra siervo o esclavo de Cristo. Mención que de forma constante las cartas paulinas, inclusive Pedro también, menciona con mucha frecuencia, ¿verdad? Pablo, apóstol, o Pablo, siervo de Jesucristo, Pedro, siervo de Jesucristo, usaba esa terminología douloi o doulos. Pero lo que Pedro está usando en esta parte, mi amado, es la expresión oiketai. Y esa expresión oiketai lo que significa era un empleado doméstico. O sea, una persona que, mi amado, había sido llevada cautiva a través de las conquistas de los imperios, y específicamente romano, y los grandes terratenientes, los hombres adinerados, los hombres que tenían una alta posición económica, según lo que necesitaban en su casa, en sus haciendas, en sus propiedades, así compraban esclavos, y así los también eran producto de transacción, ¿verdad? Si algún esclavito no le caía muy bien o no le gustaba, lo vendía o a veces hasta lo regalaba, porque la condición de un esclavo, hermano Palacios, era igual que la de un objeto. Tanto es así que los esclavos, mi amado, no tenían prácticamente una identidad, solo eran objetos para sus jefes. Y les dije que en Roma, en el tiempo de Pedro, había más de 60 millones de esclavos. Eso fue algo sin casi precedentes, mi amado. Y dentro de ellos iban profesionales, iban músicos, secretarios, iban contadores, iba gente de todos los niveles, pero eran esclavos, hasta su identidad habían perdido. Y Pedro utiliza, mi amado, ese nivel de exigencia, de demanda, de ultraje social, para hablar de que la vida del creyente, mi amado hermano, en este contexto social, no llega a esos niveles de maltrato. Cuanto más debiésemos de brillar, como dice Tesalonicenses, como luminares en medio de este mundo lleno de tinieblas. ¿Sabe qué significa eso? Que el creyente y el Hijo de Dios tiene profesionalmente, laboralmente, una exigencia mayor, porque tiene una cultura mayor que la del resto de personas que trabajan en una oficina y en una empresa. Puede ser que el jefe y el equipo de compañeros subestime la funcionalidad laboral que usted hace. Puede ser por diferentes razones, pero para Dios tú tienes una estima que sobrepasa inclusive la escolaridad y la profesión de muchas personas. Porque si hay algo que determina al creyente, donde quiera que esté, más allá de su profesión, es su vida en Dios.
y nosotros tenemos un precio altísimo, pero tenemos que reflejarlo en nuestras labores, porque hay algunos creyentes que lamentablemente han dado un pésimo testimonio en su contexto de trabajo y han depreciado su imagen, han depreciado su testimonio como creyentes y han depreciado el nombre de Dios, mi amado, no porque el nombre de Dios se deprecie, sino porque al yo venir y decir que soy cristiano y mi forma de vivir demuestra lo contrario, obviamente eso hace que los incrédulos que tienen cicatrizada la conciencia hablen más, hablen mal y también de más de nosotros, de la iglesia, de la fe y del cristianismo. Así que, mis amados hermanos, necesitamos entonces adecuarnos a las políticas, a las normas y al perfil bíblico de lo que debe de ser un obrero cristiano en cualquier lugar secular donde Dios lo tiene. Y con más razón si trabaja en un contexto cristiano, porque algunos han cometido el error de pensar que como mi jefe es cristiano, entonces quito el lomo de la exigencia que el resto tiene. De ninguna manera. La Biblia dice que más bien debo servirle con mayor excelencia a mi jefe si es creyente. ¿Por qué? Porque él también tiene la misma dignidad que yo tengo en Dios. Y obviamente los patrones creyentes deben de tratar a sus empleados creyentes de una forma correcta. ¿Se acuerdan cuando Pablo le escribe a Filemón? Filemón era un hacendario, era un hombre de negocios, tenía esclavos, tenía también sirvientes en sus haciendas y en sus propiedades. Y dentro de esa funcionalidad tenía a un funcionario, a un empleado llamado Onésimo. ¿Cuántos han leído eso en la palabra? ¿Ah? ¿Y saben qué significa la palabra Onésimo? ¿Saben qué significa? Se los dejo de tarea entonces, así van a estudiar. Pero Pablo cuando remite, porque resulta que por causa del evangelio, este empleado tenía la costumbre de hacer cosas indebidas en su jornada laboral. Y parece, según el contexto de Filemón, que Onésimo era cleptómano. Parece, dicen algunos comentaristas. O sea, el hombre tenía el espíritu de Judas y le echaba mano a la bolsa, pero a la bolsa de otro, no la de él. Entonces, cuando Filemón, su jefe, y ahora hermano en Cristo, se da cuenta, le pega un patadón y lo saca de la hacienda. Estoy haciéndole una paráfrasis de lo que dice Filemón. Entonces Pablo agarra a este hombre, José, y lo lleva a los pies de Cristo. Qué lindo es el Señor, ¿verdad? Porque los ladrones tienen esperanza, hermano. ¿Cómo no se va a convertir alguno de nuestros políticos de este tiempo? Hay esperanza para los políticos. Por eso hay que seguir orando por ellos, para que el Señor los toque. Y resulta que entonces Onésimo se entrega a Cristo. Y como la Biblia nos enseña la restitución en la medida de lo posible, porque hay cosas que no se pueden restituir, ¿verdad? El que robó un banco sin Cristo y se robó no sé cuántos millones, puede ser que esa plata, bueno, ya ni siquiera la tenga en sus manos. Y viene a Cristo, tal vez ya no va a poder devolverla, pero la restitución es de acuerdo a las posibilidades de esa nueva etapa ahora en el Señor. Entonces Onésimo, seguramente en su charla, en su proceso del 1 a 1 de discipulado, Pablo le dice, tienes que regresar ahora donde tu jefe, que es creyente, y no te preocupes, yo ya le envié una carta, y él hay algunas cosas que me debe, y yo le dije que te reciba ya no solamente como un empleado. Nótese, Pablo no le dice, renuncia a su trabajo, no siga donde ese hombre. No, él le dice, regrese y reivindíquese, porque ahora tu naturaleza
en Cristo te ha hecho un mejor trabajador, un mejor empleado, un mejor funcionario. Ya no te vas a robar las horas de trabajo, ya no vas a estar ahí dando vueltas para ver. Hay gente que de las 7 de la mañana anda buscando las 5. Yo les decía la semana pasada que yo en mis vacaciones de 3 meses nunca paraba en mi casa. A mí me encantaba ir a trabajar e ir a conseguir platita. Mi papá me compraba unas tenis que valían 600 pesos y a mí me daba una vergüenza que usted no tiene idea. Y todos mis compañeros me vacilaban porque ellos sabían que valía 600 y ellos andaban con tenis de 10,000, de 15,000. Y yo quería inventar de toda clase de cosas cuando me tocaba educación física, porque cuando yo sacaba aquellos burros, hermano, usted no tiene idea de la vergüenza. Entonces me propuse en vacaciones trabajar 15 días de trabajo en Pocora de Guapiles, en la ERT, que ya al mediodía es tanto el sol que usted empieza a disvariar. Mira yo cómo hablaba tonteras. Bueno, todavía. Y mis primeras tenis las compré producto del trabajo. Pero me acuerdo que como uno llega todo con deseo de servir y hacer el trabajo porque es primerizo, yo agarraba aquellos carretillos de arena y tenía que darle vuelta al edificio. Y yo le ponía, y yo iba cargado y le daba otra vuelta y no paraba. Pero yo veía que en el camino algunos se escondían y empezaban a tertuliar. Y así se mandaban el día completo. Pero como yo no sabía esas mañas que lamentablemente uno aprende, entonces en el proceso un día me detienen y me dice: hey, M.A.E., en buen tico, nos vas a matar, deja de estar haciendo eso. Llévala suave, por si no te van a pagar de más. Yo no era creyente cuando eso. Pero ¿verdad que la cultura nos leuda? ¿Verdad que las actitudes pesimistas y negativas de muchos pésimos empleados han hecho también creyentes deficientes en sus jornadas laborales? Por eso hace muchos años en el currículum lo primero que preguntaban era si alguien era creyente, pero ahora si decimos eso, algunos nos cierran la oportunidad. Aunque tengamos los mejores atestados académicos. ¿Por qué? Porque otros han dejado como la babosa un rastro que lamentablemente a otros nos miden por ese rastro. Pero yo quiero hacerle un llamado a toda la fuerza laboral del Centro Familiar Cristiano Labranza. Dignifiquen el nombre de Dios. Dignifiquen, mi amado hermano, lo que ustedes hacen para Dios. Honren a Dios con su profesión. Honren a Dios con su trabajo. Honren a Dios con su oficio. Honren a Dios con su talento. Y Dios se encargará de promoverlos en el tiempo y en el lugar que Él tenga que promoverlos. Pero no olvidemos lo que dice la palabra, que el que en lo poco a Dios le es fiel, en lo mucho el Señor le pondrá. Génesis en el capítulo 39, José tuvo que empezar de cero, y no solamente de cero, de 0 grados bajo lo que usted quiera poner. Porque él empezó, ¿sabe a dónde? En una cisterna, ahí abandonado, ahí botado, ahí desechado. Y fue subiendo. Y pasó de la cisterna a ser un esclavo. Cualquiera dice, y qué regalazo, ¿verdad? De estar ahí abandonado por los hermanillos. Y resulta que ahora esclavo, ya, y de Guatemala a Guatepeor. Pero resulta que ahora este hombre, mi amado, no solamente pasa, hermana Nuria, a ser esclavo, sino que esa compañía de esclavos lo llevan, mi amado, hacia la casa del jefe de todos los esclavos de Egipto, a la casa de Potifar. Y llega como esclavo, y de un pronto a otro, como era tan eficiente en sus labores, el pagano que estaba ahí al frente dice: este hombre tiene un nivel y tiene una moral y tiene una destreza y tiene una virtud que lo tengo que poner al mando de todos los atarantados que tengo yo de esclavos. ¿Y qué hace? Pone a José al frente. Y cuando él está ahí honrando a Dios, la gata salvaje le sale al encuentro y se le tira a este muchacho. Porque ojo, hombres, cuidadito con las gatas salvajes en la fuente de trabajo que te van a salir.
Porque salen no solamente gatas salvajes y muy salvajes algunas, pero también, mis amadas hermanas, tengan cuidado, porque anda más de un atarantado calentándole la oreja, más de una. Pero estoy hablando de gente que vive en un lugar muy lejos de aquí, más allá de las fronteras. Y saben, mis amados hermanos, este hombre empieza a tener una prueba moral, pero era tan bueno en lo que hacía que prefirió ir a la cárcel que deshonrar su fe, a pesar de que todo el contexto estaba propicio para que él fuera un desobediente. Y a pesar de eso, mis amados hermanos, José determinó honrar. Hermano Ronnie, atienda a eso, porfa, hermano. Vamos a orar ahora por el siervo y por la compañera de vida del hermano. Gracias. Y Dios, mi amado hermano, permitió que este hombre pasara ese proceso y después lo honró. Y eso es lo que quiero dejar en su mente y en su corazón. ¿Cuál debe ser la conducta, según Pedro, de los trabajadores, de los empleados, de los profesionales cristianos y cristianas? En primer lugar, Pedro dice que nosotros tenemos que estar sujetos. Eso significa, mi amado, respetar las jerarquías que están por encima mío en la función secular. Usted puede ser un profeta, puede ser pastor y puede ser apóstol, y usted por eso tendrá un rango de autoridad, pero en el contexto laboral, la autoridad ahí no es el apóstol ni el profeta, es el funcionario laboral, y ahí tiene que dar testimonio. Eso es como cuando el pastor llega a la casa, ¿verdad? Y puede decir: llegó el hombre de Dios, llegó el siervo de Dios, sírvame. Lo que yo puedo decir, yo puedo escuchar es que mi esposa diga: ¿cuál siervo de Dios ni que mi abuela? Vaya, sírvase usted y lava el plato al final. Mi esposa no hace eso, pero puede suceder. Yo tengo que entender el contexto en el que yo me muevo y el radio de acción, y estar sujeto. Eso es subordinado, eso es acatar órdenes. Lo que cuesta un bigote, hermanos. Porque ¿cómo le cuesta al hombre acatar órdenes? ¿Verdad que sí? ¿Cómo nos cuesta? ¿Y cuántas veces, mi amado, cuando hemos recibido una directriz del jefe, salimos refonfuñando, haciendo unas trompas, tirando el sombrero como don Ramón, vociferando, haciendo unos gestos y articulaciones faciales? ¿Será eso una forma de estar sujeto a mi jefe y de manifestar hacia él respeto como la palabra me lo enseña? Póngalo usted en la balanza de su análisis y dése cuenta. Lo otro que nos dice Pedro es que no solamente debo de estar sujeto, es que le tengo que dar toda clase de respeto a mi jefe, a mi patrón, a mis colegas, el respeto que merecen mis compañeros. Yo no puedo negociarlo. Yo tengo que ser un testimonio en la forma en que respeto. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero que los hombres hagan conmigo, la regla de oro, tengo que hacerlo yo con ellos. Por eso la Biblia dice: al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Sin dejar de lado, obviamente, la preferencia entre nosotros como familia de fe. O sea, si Dios me demanda a mí, Juancito, respetar a mi jefe, mi patrón, cuánto más a mis líderes en la iglesia, cuánto más a las autoridades, cuánto más a los hombres y las mujeres de Dios que Dios ha puesto no para someter la iglesia a sus caprichos, sino porque son ejemplo de la grey y porque la Biblia nos dice que tenemos que darle honra a los que nos presiden. ¿Cuántos nos encanta que la gente nos haga caso? ¿Cuánto nos encanta que la gente acate las órdenes que damos? Bueno, pero es que eso no puede ser una obligación, eso se modela.
Eso tiene que ser con ejemplo, porque usted en la iglesia puede ser sujeto, pero si en su trabajo usted hace lo que le da la gana, usted está polarizando el testimonio de la iglesia. Aunque no digan, ve, alguien dijo, gracias. Respeto. ¿Cómo respeto yo a mi jefe? ¿Cuál es mi posición ante esas personas? Y una tercera característica, mi amado, es la lealtad. Les recomiendo un libro que se llama El Escudero. Qué librazo, hermanos. Se los puedo prestar, pero como aquí hay varios que todavía no me han devuelto libros, pero se los puedo prestar. No estoy viendo a nadie, ni allá en su casa, pero me los devuelve, por favor. Lealtad. Sonita, lealtad. ¿Qué significa ser leal? Voy a poner un ejercicio práctico. En los matrimonios habrán problemas. Diga amén, diga yayay. ¿Sí? Habrán fricciones. ¿Sí? Habrán desavenencias. ¿Sí? Habrán indiferencias. ¿Sí? No siempre nos ponemos de acuerdo. No. Pero eso no me da mi licencia para ser desleal con la mujer de mi juventud, como dice Malaquías. Pues tomando esta metáfora, o como dijo un hermano, esta comparancia, y la trasladamos al contexto laboral, ¿en cuál trabajo no hay problemas? ¿En cuál trabajo, mi amado, no todos se les remunera lo que verdaderamente quizás hacen de forma honesta? Puede ser. Pero ¿sabes cuál es el llamado de Dios a tu funcionalidad laboral? A ser leal con la empresa, con el patrón y el lugar de trabajo donde Dios te tiene. Y tienes dos caminos y son muy prácticos, y de esta manera no alteres tu lealtad. Número uno, honre a Dios y espere que Dios te promocione y te abra otra puerta. Y mientras eso te llega, trabaje con alegría, trabaje con entusiasmo, trabaje con pasión, trabaje con excelencia. Y si no, renuncie. Como tienes algo mejor y otra mejor alternativa, renuncie. Pero no sea desleal, porque este mundo está lleno de gente malagradecida. Ponga eso en las letras más grandes que usted quiera. Gente malagradecida, que por más esfuerzo de un jefe, por más cosas que haya hecho, usted no sabe lo que a veces un empresario ha tenido que perder y empeñar para poder sostener a veces una fabriquita, un pequeño negocio. Pero como algunos ni siquiera somos agradecidos con Dios, vamos a ser agradecidos con el patrón. Hay algunos que ni siquiera oran por el pancito que está en la mesa. Parecen una mascota que tengo en la casa que nada más pone la boquita al filo de la mesa y me pasa todos los bigotes. Pero ella camina por instinto, pero el Hijo de Dios no, porque tenemos conciencia. Y este mundo está lleno de gente malagradecida, gente a la que usted, mientras les esté dando algo, te aman, y cuando usted deje de darlo, te odiarán. Pero eso es natural en el mundo sin Cristo y sin Dios. Pero el Hijo de Dios por todo da gracias. Eso es lo que dice la palabra. ¿Cuántas cosas cambiarían en nuestra esfera y en nuestro contexto de vida? ¿Cuántas cosas, Bernita, cambiaría alrededor nuestro si fuéramos más agradecidos? Ojalá esto cambie tu forma de hablar a partir de hoy. Deje de estarse quejando de la empresa donde usted trabaja. Deje de estarse quejando del patrón. Deje de estarse quejando de su jefe y de sus compañeros, y honre a Cristo. Había un hombre, dice, una ilustración bellísima. Me encanta este micrófono, mire qué lindo, estoy estrenando. Me siento contento, hasta con ganas de cantar.
¿Se la juegan? ¿Me garantizan que ustedes no pagan la transmisión y que ustedes no se van? Un día estos voy a cantar. Yuri me va a enseñar a cantar. Vea qué tarea le estoy dejando. Resulta que había un maestro de obras. Le había servido a su patrón por años de años. Siempre se esmeraba por hacer su trabajo de la forma más espléndida y extraordinaria. Su jefe estaba acostumbrado a que todos sus contratos él los hacía en las óptimas condiciones de excelencia. Y su empleado se acostumbró a trabajar de esa manera y con esa mentalidad, porque el hombre que trabaja con la mentalidad siempre de ser mejor, de ir hacia la excelencia, del crecimiento, Sonia, como ayer nos enseñabas, su propia competencia será el mismo. El que siempre se enfoca en crecer va a competir con él mismo, no con nadie. A mí no me interesa ser mejor que nadie. Quiero ser mejor yo cada día. Y eso me exige, me obliga a ser mejor en todo lo que pueda. Yo quiero eso. Yo le oro a Dios, Señor, en todas las áreas de mi vida. Yo quiero ser mejor cada día, como aquel otro anuncio también. Y resulta que este hombre llegó un momento en que perdió el enfoque de vida. Y después de haber trabajado años con excelencia, resulta que cuando se estaba acercando el tiempo de su jubilación, él empezó a refunfuñar, a maldecir, a murmurar contra su patrón, contra su jefe. Y resulta que su jefe le dice: Juanito León Chávez, le dice: antes de que te jubiles, quiero que me hagas el último trabajo. Y yo quiero que seas tú que escoja los mejores materiales, que tú escojas el diseño, que tú contrates al arquitecto, al ingeniero, a los operarios, y usted va a decidir de principio a fin todo lo que va a llevar esa edificación. Hágala a su estilo, a su manera y a su gusto. ¿Y saben qué hizo Juanito León Martínez? Perdió la perspectiva de a quién le servía y se fue a buscar los recursos más malos, el personal más malo, y todo lo que empezó a construir fue de menor calidad, de miseria, los materiales más malos y pésimos, y así terminó la supuesta construcción. Cuando su jefe llega a donde él y le dice: Juanito, estoy acostumbrado a que tú has hecho siempre todo con excelencia. Por esa razón he decidido premiarte con lo que has construido con tus manos. Y quiero regalarte lo que yo deduzco, porque así siempre lo hiciste. Seguramente hiciste una mansión con todos los elementos, con toda la excelencia, con toda la precisión, con todo el profesionalismo y con todo lo mejor que hayas podido encontrar. Y me satisface pagarte con el fruto de todo tu esfuerzo. Eso que hiciste es lo que te mereces. Puede ser que el trabajo que yo tengo hoy es lo que me merezco. Pero puede ser que depende de mi actitud y mi mentalidad de reino, algo mejor tiene Dios para mí. Pero hoy, donde estoy como hijo de Dios, tengo que ser leal en la empresa y en el contexto donde Dios me tiene. ¿Saben por qué? Porque dicen los entendidos que el mundo da muchas vueltas. Y puede ser que la oportunidad que hoy tienes y mañana salgas
Y como ha sucedido muchas veces, a veces alguien ha soltado una rama y se ha ido detrás de otra, y la otra estaba mala y no le sirvió. Y he visto a muchos que han tenido que regresar otra vez a la ramita anterior. La pregunta es, ¿tendrá una segunda oportunidad un vago, un mediocre, un sinvergüenza, un irresponsable, un desleal, un murmurador, un quejumbroso? Escuchemos la respuesta. Pero qué bendición es haber salido, hermana Fanny, de una fuente laboral y haber dejado el nombre de Dios en alto. Y que puede ser que hayan personas con mayores atestados, pero después de un tiempo tuvimos que salir y por designio de la vida de Dios tuvimos que regresar, y que esa puerta nos vuelva a decir el patrón, el jefe, o los que tuvimos en algún momento funcionarios bajo nuestro cargo: qué bendición que hayas regresado. Te he estado esperando todo este tiempo. ¿No es eso lo que dice el Señor? Venid benditos de mi Padre, en lo poco fuiste fiel y en lo mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. Hermanos, hay tres cosas que tenemos que apuntar como buenos funcionarios. Número uno, usted y yo tenemos un filtro que nos va a ayudar a ser mejores. Ese filtro se llama conciencia. Por eso nunca hay que tenerle temor a los diagnósticos. Pastores que les encanta hacer diagnósticos, ¿verdad? A los filtros, a los procesos laborales. Porque el que es bueno es como el perico, en todo lado es verde. Pero usted y yo tenemos conciencia en Dios. Y si yo soy un buen empleado, la conciencia me aprueba delante de Dios. Pero si soy un mal empleado, la conciencia me reprueba también delante de Dios. El resto de compañeros pueden estar haciendo desastres y falsificando por aquí y por allá, y bitácoras y informes y estadísticas y datos. Pero yo como hijo de Dios, ¿qué voy a hacer? Conciencia. Lo segundo, yo tengo que tener una mentalidad madura del sufrimiento. Porque Pedro dice que si nosotros haciendo lo malo recibimos castigo, pues es lo que merecíamos. Pero si lo que estamos padeciendo en el contexto laboral es por una injusticia, pero hemos decidido honrar a Dios, recibiremos de Dios la aprobación. Por eso dice, mi amado, la bienaventuranza de este lunes en 8, bienaventurados sois cuando por mi causa os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, pero el argumento es la mentira. Dichoso, porque Dios se encargará de honrarte. Se te podrá cerrar una puerta, pero como dice Deuteronomio, mi amado hermano, por un camino vendrá el enemigo y por 7 lo devolverá el Señor. Y el hombre y la mujer que han determinado honrar a Dios, un jefe le puede cerrar la puerta de trabajo, pero la puerta del reino de los cielos, las esclusas, las compuertas que dice Malaquías, Dios las abrirá para bendecirte hasta que te sobre y te abunde. Así que honremos a Dios, hermanos. Y tenemos a Cristo de ejemplo. Y con esto me perfilo al final de mi pensamiento partido en 2 domingos. Número 1, tenemos un modelo a seguir. Tenemos un modelo a seguir como funcionarios
como profesionales, como obreros. Y es Cristo. Él es el modelo de siervo. Por eso Pedro utiliza el contexto de Isaías 53 para qué particular que Pedro utilice, mi amado, la línea contextual de Isaías para hablar de un tema laboral. ¿Verdad que está dentro del contexto? Y pone a Jesús como ejemplo, Dorita, Chayito, pone a Jesús de ejemplo de todo lo que Él padeció, por si algunas de estas situaciones las estás padeciendo en tu trabajo. Y las menciono rápidamente. Número 1, Jesús es mi ejemplo. Y mi deber es seguir sus huellas. Número 2, Jesús no hizo pecado. Hay creyentes que sufren en diciembre porque cuando los invitan a las fiestas de la empresa, llegan un domingo antes a la iglesia y guindan el saco evangélico y se pegan unas. Salud. Ojalá fuera té, pero no es té, lo que toman algunos. Y hay algunos que se desaparecen en diciembre. Y usted lo va viendo por ahí de febrero y marzo, porque si fue a Zapote y lo agarró el toro, ay, ay, ay. Pero Jesús no hizo pecado. Y esa debe ser la postura de un hijo de Dios en su contexto laboral. Puede ser de que todo mundo después de las 5 de la tarde se vayan para los nightclubs, se vayan para las cantinas, se vayan para los antros del diablo, se vayan para los centros de perdición. Pero el Hijo de Dios se va para su casa a seguir siendo un hombre bendecido por Dios, a que Dios siga bendiciendo su matrimonio y sus hijos. Porque hay muchos padres irresponsables que han puesto sus hijos ante Moloc a través de sus normas de vida. Y lamentablemente sus hijos están hoy sufriendo los embates de muchos irresponsables. Y hablo creyentes, no gente del mundo. Ellos reciben la paga justa de sus acciones. Pero estoy hablando de creyentes. No importa lo que digan de nosotros, no importa las etiquetas. De tiempo, y el tiempo evidenciará la diferencia entre el impío y el justo, entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve, el que es fiel y el que es infiel. Es un tema de tiempo. Eso dice Malaquías también. Jesús no engañó con su boca. ¿Qué hacemos cuando tenemos que dar los informes reales? Jesús no maldecía, a pesar de que lo experimentó hacia él. Jesús no amenazaba. Y como si fuera poco, mi amado, encomendaba toda su causa a Dios. Está sufriendo por un patrón inmoral, perverso. Llévelo a la causa de Dios. Encáucelo a Dios. Encomiéndelo a Dios. Quizás Dios tenga misericordia y toque a su jefe, y usted sea la voz profética de la transformación. Y también llevó nuestros pecados. El currículum del creyente debe tener 4 características fundamentales. Denle una chupeta, un jugo a esa pequeña. Número 1, mi currículum más importante no es el de una universidad prestigiosa. Eso es muy importante y tenemos que aspirar hacia eso. Hay que estudiar, hay que ser profesionales, hay que ser buenos estudiantes. Pero el currículum, mi amado, es, en primer lugar, estar muertos al pecado. ¿Oyeron eso? Como trabajadores, como profesionales, debemos estar muertos al pecado.
Usted lo lee en el verso 24 en adelante. Jesús como ejemplo. Lo segundo, tenemos que ser justos como buenos empleados, justos en todo lo que hacemos. Y no significa, mi amado, ser puntual a las 8 y salir puntual a las 5. Eso no marca diferencia. Pero todo lo que usted pueda hacer para marcar diferencia, aunque no se lo remuneren, el hombre honre a Dios porque Él paga y paga bien. Lo tercero es que tenemos que vivir en las empresas y en los contextos de trabajo como hombres y mujeres que somos sanos, que hemos sido sanados por Dios de la mentira, del engaño, de la matráfula, del chorizo, de la corrupción, de las sinvergüenzadas. Tenemos que caminar como gente sana. No es cierto que por su llaga hemos sido nosotros curados. Y eso tiene que ver emocional, sentimental, intelectual, espiritual y en todas las áreas de nuestra vida. Si hay alguien que debe de vivir en victoria en la fuente de trabajo, son los hijos de Dios. Vivamos como ovejas, pero como ovejas obedientes, no como ovejas descarriadas y duras de servicio, porque hemos vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Vivamos como ovejas, olamos a oveja, porque algunos quieren oler a oveja en el templo, pero fuera del templo hay unos olores. ¿A qué olemos en el trabajo, hermanos? Por eso Pedro dice, ustedes han vuelto al pastor y obispo de sus almas, y como ovejas tienen que representarlo en el contexto de trabajo. Mis amados hermanos, honremos a Dios. Estas son mis palabras finales. Honremos a Dios y honremos a nuestros patrones. Los que han tenido el privilegio tienen de ser patrones. Honren a Dios, honren a sus empleados, honren a sus clientes. Yo conocí a un hombre cuando estaba iniciando mi carrera de negocios, y él me decía, porque en todas mis tarjetas yo siempre tenía textos bíblicos, y este hombre un día me dice, usted va a fracasar. Era un empresario él. Usted va a fracasar porque usted en todo lo que hace en negocio mete a Dios. Y usted no sabe que eso le va a cerrar puertas. Y yo le dije, si por honrar a Dios se me cierra una puerta, si a Él le da la gana me abre 10, me abre 15, me abre 20. Pero yo no dejaré de honrar a Dios. ¿Quiere que le diga algo? Ustedes no tienen idea de la ruina en la que cayó ese hombre. Y de esa ruina, Dios me permitió ganarlo para Cristo. Y él me dijo, usted no tiene idea cómo las palabras que usted usó y me dijo, me golpearon más que lo que perdí. Y él y toda su casa se entregó al Señor. Le tengo un profundo cariño y aprecio. Hace como unos 6 meses nos fuimos a tomar un café y a platicar toda una mañana. Él pagó, porque todavía lo inteligente no se me ha quitado. Pero se la debo, ¿verdad? Él me invitó. Así que si me está escuchando, le debo una. O creo que son 3, no me acuerdo bien. Honremos a Dios y a nuestros patrones y a nuestros empleados y a nuestros compañeros de trabajo. Sigamos el ejemplo de Cristo y apuntemos a la excelencia en todo lo que hacemos. Marquemos diferencia. Marquemos diferencia. Marque la diferencia. Y por último,
No descuide su currículum. Actualícelo en la presencia del Señor. Porque Él, mi amado hermano, te promocionará de acuerdo a tu obediencia y a tu fidelidad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios prospere todo lo que tus manos hacen. ¿Me permites orar y bendecirte, hermano? Así que si quieres puedes levantar una mano, levanta dos. Si tienes tres, levante las tres. Padre, gracias en el nombre de Jesucristo. Reconocemos que tú eres la fuente inagotable de mi bendición. Tú eres Jehová Jireh, mi proveedor, mi sustentador. Como dice Isaías, mi marido, mi hacedor. Tú lo eres todo, Señor. Dependo de ti. Yo creí que era mi intelecto, ahora me doy cuenta que no, Señor. No es ni siquiera mi título universitario. No, dependo de ti, Señor, hoy más que nunca. Muchas fuentes se han cerrado y yo todavía conservo la mía. ¿Cómo no voy a bendecirte, papá? Pero si por alguna razón la fuente momentánea de trabajo se me ha cerrado, Señor, tu fidelidad es tan grande que muy pronto tú abrirás una puerta gloriosa y extraordinaria para mí, Señor. Porque así eres tú, papá, con tus hijos. Tienes la bendita costumbre de bendecirlos. Por eso te pido que bendigas la fuente de trabajo de cada uno de mis hermanos. Señor, bendice esas empresas empleadoras donde ellos laboran. Bendícelas, prospéralas, Señor, prospéralas. No permita, Señor, que los golpes financieros del mundo, este sistema globalista, Padre, no permitas que ese impacto financiero, mi amado, golpee esas empresas. Y si las golpeas, Señor, no permitas que caigan. Trae nuevas fuentes, nuevas estrategias. Trae, Señor, nuevos pensamientos, ideas creativas. No solamente de los patrones. Ojalá, Señor, una mente creativa de un creyente venga y le proponga una alternativa a su jefe y le diga: jefe, váyase por esta línea, estoy seguro de que Dios te bendecirá. Así como José se lo dijo al faraón: parta, tienes que partir la quinta parte. Lo que Dios está haciendo, lo que Dios te mostró. José le dijo al faraón: vas a tener 7 años de abundancia y van a venir 7 años de profunda escasez. Y la estrategia del reino, la idea creativa es esta: parta el 20% y almacénelo por 7 años. Y ese 20% te servirá. ¿Qué principio de administración financiera? ¿Qué principio de ahorro? Ahorre el 20%, le dijo José. Y con ese 20% ahorrado en los tiempos de las vacas flacas, el Señor multiplicará tus graneros. Señor, bendice toda la fuerza laboral de labranza. Bendice cada empresa, cada negocio, cada profesión. Multiplícale, Señor. Que los graneros de tu pueblo, Señor, sean aumentados de forma milagrosa. Que esa bolsita de arroz se convierta en 100. En 500, en 1000 y en todo lo que tú quieras hacer, porque tú sigues siendo el Dios de los milagros creativos. Tú sigues bendiciendo con abundancia, y cuando hay hombres y mujeres fieles que te honran en sus trabajos, aunque sus jefes sean unos impíos, Señor, por el justo tú bendecirás ese lugar, por causa del justo. Así como estuviste dispuesto, Señor, a preservar Sodoma y Gomorra si hubieran habido justos ahí, pero lamentablemente no habían. Y los que habían, Señor, tenían tanta cojera que si no salen, mi amado, corriendo, tampoco hubieran alcanzado la victoria. Bendice la iglesia, bendice nuestras fuentes, bendice a tu pueblo, que no haya escasez en la mesa de nadie. Amén. Amén y amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. La paz de Cristo con ustedes.